Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en el que vamos a empezar a hablar de este tema importante, con Diana Mora, el bullying. Diana, quizá lo primero es, ayúdame a entender de qué hablamos cuando hablamos de bullying. Bueno, hablamos de bullying y acá en México se ha conocido más o se quiere impulsar más el término acoso escolar porque bullying es más claro, en inglés, castellano, más preciso. Que más hace referencia a la intimidación, a la violencia que se ejerce, a las conductas agresivas que se ejercen entre pares, acoso escolar, dentro del... Entre pares quiere decir entre dos sujetos que tienen más o menos la misma edad, que son estudiantes en las mismas condiciones. Sí, ¿okay? Exactamente. Condiciones generales, ¿no? Porque también en acoso escolar se da mucho la situación de discriminación. Normalmente la persona que sufre el acoso tiene algunas características que lo sitúan en una situación de vulnerabilidad y que a través de la discriminación se ejerce todas las acciones agresivas, las conductas agresivas en contra de estas personas. ¿Se da exclusivamente, o cuando menos el concepto sirve exclusivamente para lo que sucede dentro de las escuelas? Pues no en el ámbito, digamos, como físico de las escuelas, porque el acoso escolar también se da afuera. Salen de clases, porque igual allá hay un poquito más de control, pero digamos que se amplía el ámbito en donde se genera la violencia, no nada más al ámbito físico de la escuela, pero sí se da entre escolares, digamos. Exactamente, la idea es que este es un concepto entre niños y niñas, podríamos decir, o adolescentes. Niñas, adolescentes. Franjas de edad más o menos. Pues en realidad sí hay estudios que están hablando ya de los 15 hasta los 19 años, que es la escuela media superior, en la preparatoria también se da. Y hay casos de pequeños y pequeñas de 5 o 6 años que también, digamos, están apenas ingresando a la primaria en donde se da acoso escolar. En donde ya se ha dado acoso escolar. Se han dado casos. Tú mencionabas un caso que me gusta, o bueno, un tema, un aspecto que me gustaría saber si es generalizable, de que quien padece este tipo de acoso suele ser una niña, un niño que tiene algunas particularidades que lo hacen especialmente vulnerable u objeto de discriminaciones. ¿Suele suceder eso? Sí, es una de las características, a veces no siempre, ¿no? Igual hay escuelas en donde se puede dar entre personas que no tienen una condición general, pero por ejemplo, de género sí, en niñas sí hay aumenta el número de personas que sufren acoso escolar que del género femenino, ¿no? O sea, eso sí tenemos datos que nos dicen que en su mayoría son niñas las que sufren acoso escolar. Y incluso hay un estudios de UNICEF de violencia que dicen, por ejemplo, pues más o menos el 50% de los niños no quiere estudiar con alguien que tenga una preferencia sexual distinta o que sea indígena o digamos hay ciertos rasgos que los niños hoy no quieren. Al final lo que me estás diciendo es que en la escuela se reflejan los estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios que suceden en la vida, digamos, social en general. Sí, justamente yo creo que el acoso escolar es nada más un reflejo de lo que pasa en la sociedad, pero en un ámbito en donde los niños pasan gran parte de su tiempo y donde se están, digamos, nutriendo, educando para socializar, pues nada más se refleja lo que han vivido y lo que han visto y lo que sucede en general. Es una cultura que se evidencia en un ámbito más pequeño, digamos. Me gustaría, y sé que es difícil encontrar muchísimos, pero ejemplos concretos de en qué se materializa el bullying. ¿Cuándo decimos que un niño está cometiendo acoso escolar hacia otro? Tiene que primero, si es entre pares, es una conducta que se repite sistemática y somete una persona, un grupo de personas, someten a otra persona, un grupo de personas, lo someten con agresiones, con intimidaciones, con amenazas y está afectando ya en su ámbito físico, psicológico, también hay agresiones de tipo sexual y cuando hay una exclusión social, esta persona se ve excluida de toda la dinámica que se está dando dentro de la escuela, del salón de clases. ¿Es nuevo? No, yo creo que más bien la atención se le puso hace algunos, desde los 70 empiezan los primeros estudios, pero es un fenómeno, claro que se ha agudizado, la atención se ha especializado porque ya empieza a haber, poco a poco empiezan a haber estudios, en México también ha empezado a haber estudios ya más especializados y digamos que los grados de violencia se han agudizado, pero no es que antes no haya habido acoso escolar. Pero ese dato es interesante porque al final es como una luz esperanzadora, porque si el fenómeno siempre ha existido, nuestras sociedades siempre han sido lamentablemente violentas, el hecho de que al menos ahora llame la atención el fenómeno probablemente abre las puertas para que se tomen decisiones que puedan revertirlo.
Sí, abre la atención. Hay un punto que hay que trabajar y que hay que ponerle atención a nivel estatal. La violencia que se está dando en el ámbito escolar. Eso tiene que, el Estado tiene que darse cuenta que haya una afectación a los derechos de los niños en este caso especial, y entonces tiene que hacer algo para el respeto de los derechos de la persona que sufre el acoso escolar y de la persona que realiza el acoso escolar. A ver, ese punto me interesa, lo preguntaré también a nuestras invitadas seguramente en unos minutos, pero ¿también se considera víctima a los niños, niñas que acosan? Sí, por supuesto, no, hay que tener mucho cuidado porque incluso algunas iniciativas que se han dado para regular el acoso escolar se criminaliza al niño, a la niña o al adolescente que está ejerciendo, que está realizando el acoso escolar. Pero al final, digamos, y sobre todo cuando son mucho más pequeños, pues no tienen conciencia de lo que está pasando. Lo que están haciendo es replicar conductas y culturas que han aprendido. Entonces, sí, también es alguien que una persona con la que hay que trabajar, o grupo de personas con las que hay que trabajar, a las que hay que atender y a las que también se les tiene que respetar los derechos, porque después la persona que podría ser victimario se vuelve víctima de la sociedad también cuando es criminalizado. Un tema difícil, me imagino, sobre todo pensando en los maestros, ¿no? Es decir, me imagino que en el día a día entender que no es a través de la represión, de la criminalización, del estereotipo, digamos, de los chicos que son violentos, la manera de solucionar el problema, sino que debe de dárseles un trato también de víctimas. No ha de ser fácil, es un poco contraintuitivo. Para los maestros y para los padres, porque después claro. pues no es culpa del niño, es culpa de los papás, es culpa de los maestros. Tenemos más bien que entender que es una situación cultural que hay que revertir, que es una situación que se da a nivel global de la violencia y ellos solamente lo están llevando al ámbito de la escuela, pero sí es un trabajo conjunto. Lo más fácil es criminalizar o echarle la culpa a un sector, a los maestros, al director que no estuvo atento, al mismo niño. No, al contrario, es una situación que hay que ver de manera integral y que se tiene que empezar a revertir desde la cultura, sí con leyes, sí con políticas públicas, pero como entender el contexto general en el que se desarrolla el acoso y después específicamente en las escuelas, porque son en distintos contextos, distintas colonias, distintos estados y se tiene que atender a esas particularidades. Diríamos que es un problema transversal en todas las escuelas públicas, privadas de la Ciudad de México, de las entidades federativas, pero nos dices tú que también hay diferencias por contexto. Sí. Sí, y que hay que atender cada caso con sus particularidades. Exactamente. Digamos que desde lo particular y hay que irlo bajando hasta las mismas escuelas. Una pregunta, ya nos quedan pocos minutos y me gustaría, pues si tienes alguna opinión, yo de este ámbito soy particularmente, digamos, ignorante, que tiene que ver con lo que sucede en el terreno de las redes sociales. Ahí también se está expresando en estos instrumentos y espacios en los que conviven tanto las nuevas generaciones. Sí, y se conoce hoy como el ciberbullying, ¿no? De todo lo que cómo a partir de las redes sociales se manifiestaban conductas agresivas en contra de los compañeros y las compañeras y que aparte es algo que en general no se ha recibido con rechazo, al contrario, se recibe como, es divertido, es chistoso ver estos memes que se hacen de los niños o estos videos que suben de agresiones y de peleas, todavía, digamos, está otra vez inserto dentro de la cultura, pero es grave porque además ya no se queda en el ámbito de la escuela, ahora crece y ahora se hace público y va a otras escuelas y se hace masiva la violencia que se está ejerciendo contra estas personas, que también requiere una atención urgente porque sí genera afectaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y psicológicos a lo largo de la vida. Una última pregunta que la hago siempre a los estudiantes que nos acompañan en esta sección desde el aula. ¿Por qué te interesó este tema? Bueno, a mí me interesa mucho derechos de niñas, niños y adolescentes. Es como lo que más me gusta estudiar. Yo creo que de por sí es un sector poblacional en donde que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por las características que tienen y cuando se enfrentan a situaciones que los ponen en una mayor, el acoso los enfrenta a una situación de mayor vulnerabilidad. Y aparte es realizado por las mismas personas de la misma edad que están en una situación parecida. Entonces yo creo que es un tema que sí
afecta el desarrollo, el libre desarrollo de niñas y niños, adolescentes también, pero también los afecta a futuro, afecta la educación, afecta otros derechos, sí afecta su educación, su desarrollo, afecta cómo definen su plan de vida, afecta sus relaciones con las otras personas, afecta su salud, afecta su dignidad, su integridad. Digamos que es como un punto focal que yo creo que hay que atender para fomentar un... No, pues sin duda. Mira, Diana, a mí me da mucho gusto que nos hayas acompañado hoy en esta sección desde el aula en Observatorio. En verdad, como profesor universitario, uno se enorgullece cuando conoce estudiantes que conocen sus temas, que los han estudiado, que los abordan con pasión y que además se comprometen con ellos como causas profesionales hacia adelante. Así que espero verte pronto de nuevo aquí en este espacio, que es un espacio de ustedes, de los universitarios, de los estudiantes universitarios, que como usted ve, también son expertos en los temas que abordan. Ya volvemos, vamos un corte y regresamos aquí a Observatorio a seguir hablando del mismo tema, del acoso escolar.